Muy buenos días. Este es Jesús Moreno y el Ministerio de Home Restoration Ministries. Y les saludamos hoy con un fuerte abrazo y bendición. ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo se han sentido? ¿Están mejorando? Y el deseo de nuestro corazón es que ustedes se levanten, que salgan adelante y que tengan la victoria en todo. Ese es lo más importante de todo esto y poder llegar de regreso con Jesucristo allá con Él en la eternidad. Eso es lo más importante de todo esto que estamos haciendo. No se trata de cosas doctrinales ni nada, sino poder llegar al corazón de Dios, vivir para Dios y poder llegar allá con Él, ¿verdad? Entonces, yo quiero orar antes esta mañana. Padre, te damos gracias, Dios bendito, por tu amor. Te damos gracias, Dios todopoderoso, Señor, por tu misericordia y tu bondad y lo bueno que eres. Ayúdanos, instrúyanos, que no hable el hombre, Señor. Pon tú las palabras que tienen que decirse, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a continuar con todo esto. Es un largo estudio, ¿verdad? Pero tiene que ver con nuestra vida y para vencer, ¿verdad? La vida normal, y esto se llama la vida normal cristiana, comienza pues con un sacrificio juntamente con Cristo, un sufrimiento con Él por algunas cosas que vamos a ver ahorita, pero también con una victoria en Cristo Jesús. Todo esto nos va a llevar a través de todo este como sufrimiento que pasamos como cristianos, nos va a llevar a la victoria, nos va a llevar a la vida abundante, nos va a llevar a triunfar, ¿verdad? El triunfo no viene nada más por casualidad o porque nos paramos ahí a ver qué sale, sino viene por una lucha. Todo atleta que corre en un estadio, pues tiene que entrenarse y sufre, se desgasta, se priva de cosas a veces, de alimentos, tiene que prepararse físicamente y tiene que entrenarse para el día de la carrera él pueda llegar a la meta y llegar en primer lugar, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros, estar preparados. Entonces, por eso hay un pequeño sufrimiento, hay un sufrimiento que hay en la vida y vamos a ver algunas cosas de esto hoy. Pero si logramos pasar a través de esto, que es como un entrenamiento, vamos a llegar a la victoria. De eso se trata, que tú y yo lleguemos a la victoria. ¿Ah? Vamos a ver ahí Romanos capítulo 8, y quiero hablar aquí de Romanos. Es muy importante esta área porque habla de la vida en el Espíritu, Romanos 8, ¿verdad? Y nos identifica con Cristo, ¿verdad? Y con el amor del Padre y la victoria que vamos a tener. Pero vamos a descubrir también que hay un montón de cosas aquí que nos hablan de la lucha que hay para poder vencer, ¿verdad? O sea, todo cuesta algo, ¿verdad? Si tú quieres lograr algo, pues te cuesta, ¿verdad? El trabajo, el desgaste, la lucha, el sufrimiento, ¿verdad? Un buen entrenamiento que es sufrido, no es nada agradable. Yo me acuerdo cuando jugaba fútbol americano, que nos entrenaban, eran y horas, y era bien duro, ¿no? El golpeo, el desgaste, corriendo, ejercicio, todo el equipo, cómo sudábamos con el casco, con todo eso, ¿no? Y al final llegábamos al estadio a jugar y era bien bonito ese. Ni sentías el juego luego, fíjate, tanto entrenamiento que ya ni sentías el juego. Bueno, mi equipo llegamos a ser los subcampeones de la Liga Intermedia. Estaba yo en la Liga Intermedia, ¿verdad? En el equipo de ingeniería de la universidad. Y llegamos a ser subcampeones de la liga en mis tiempos, luego mi equipo fue campeón, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir, que como de 50 y tantos equipos éramos los subcampeones, éramos muy buen equipo, ¿verdad? Palabra, y había muy buenos jugadores, pero era el sufrimiento, era tremendo lo que teníamos que pasar, ¿verdad? Para entrenarnos, pero al final teníamos la victoria, siempre ganábamos, casi siempre ganábamos. Solo nos ganaba ciencias químicas, ¿verdad? En aquel tiempo. Luego se juntó ciencias químicas con ingeniería y se hizo un equipo de mayor, ¿verdad? Después. Pero fue una época muy bonita y entendí mucho de lo que te voy a hablar ahora, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 8, del 1 al 17. ¿Ya lo encontraste? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí te pone la situación que andas en la carne o andas en el Espíritu. Andar en la carne te va a llevar a la muerte y a la destrucción. Andar en la vida es andar en el Espíritu. ¿Comprendes esto? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y ya estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme, ¿qué? Al Espíritu. Tenemos que andar conforme al Espíritu. No es de que andes flotando, ya te dije el otro día, es que camines de acuerdo a la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, actuando en la palabra de Dios, pensando en la palabra de Dios, ¿verdad? 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Andas caminando de la carne, te vas a morir, te vas a separar de Dios eternamente, aunque vayas a la iglesia o no vayas, ¿verdad? Si pensamos constantemente en la carne, nos podemos perder. Ese es el gran problema. Tenemos que pensar en Dios porque lo deseamos, lo amamos a Él y queremos estar pensando en sus cosas buenas de Él, ¿verdad? Su amor. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Oye bien esto, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí mora el Espíritu de Dios en ti y en mí? Yo creo que sí, porque si nacimos de nuevo, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados, recibimos a Jesús, eso quiere decir que ¿cómo se llama? Que ahora Cristo vive en nosotros, ¿va? Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso dice aquí, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Comprenden? Si no tienen el Espíritu de Cristo, no son de Él, o que practican una religión, lo que quieran hacer. Si no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, no son de Él. Pero hay solución para eso. Si te arrepientes, le dices, Señor, perdóname, ¿por qué pecado, he hecho maldad? Hay una esperanza para que tú recibas a Jesús y cambies de vida, si es el deseo de tu corazón. Y en ese momento tú recibes a Jesucristo y el Espíritu Santo, que es Jesucristo en forma del Espíritu Santo, y naces de nuevo, y eres una nueva criatura y te conviertes en hijo, en hija de Dios, ¿verdad? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Y esto habla de la resurrección, ¿verdad? Que un día te vas a levantar, ¿verdad? Vas a tener vida eterna, no te vas a quedar en la tumba, hay esperanza, ¿verdad? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, ¿sí? Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, si una persona no está guiada por el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Bueno, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El deseo de mi corazón es que tú y yo seamos guiados por el Espíritu, ¿verdad? Y no por nuestra carne. Ahora fíjate, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y te hablo de la palabra temor. Temor es sentirte solo, abandonado, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué voy a hacer? Tengo miedo, ¿qué va a pasar? Sí, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamáis Abba Padre, o sea, papito, en hebreo, papito.
Y eso te habla de una seguridad que cualquiera que sea tu problema, tu angustia, tu problema, tú estás apoyado, recargado en Dios y Dios le entra a tu asunto. Cuando le dejas el asunto al Señor y empiezas a vivir en el Espíritu, se empiezan a ir las preocupaciones porque oras y te lo dejas a Dios y tú te empiezas a ocupar únicamente de lo que tienes que hacer y no preocuparte, es ocuparte antes de tiempo de lo que no puedes hacer, ¿verdad? Sino se lo dejas a Dios y Dios te va mostrando y cada día tú vas caminando y vas haciendo lo que tienes que hacer. Ese es el asunto ¿ves? 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú sabes que eres hijo, hija de Dios, ¿verdad? Y si también hijos herederos, y aquí habla de algo muy bonito, y si herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y va todo esto aquí en este versículo, fíjate, lo voy a volver a leer, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, lleva la condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y acá habla de lo que te estoy hablando. Hay un padecimiento por causa de Cristo, pero hay una victoria, hay una herencia y vamos a ser glorificados un día. Vale la pena pasar por esta prueba, por estas luchas, por estas tentaciones y cosas que pasamos por causa de la victoria que vamos a tener. Vale la pena pasar por eso, como te decía, cuando te estás entrenando para un evento, un equipo, lo que sea, ¿verdad? Todo el mundo está dispuesto, ¿verdad? Pero se hablan de esto y quisieran que la vida cristiana, pues ya Cristo lo hizo todo, ya lo hice todo, ahora disfrutar de la vida. No, hay una lucha, por eso te estoy hablando ahorita esto y quizás tú tienes luchas y te da miedo decirle a alguien, ¿verdad? Hoy estoy pasando por esto, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Que soy un mal cristiano. No, lo que pasa es que tienes que entender qué está sucediendo en tu vida. Entonces, hay un clamor universal o natural de la creación. Mira, ve el verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es muy importante la manifestación de ti y de mí, ¿verdad? Porque la creación de Dios, todos los animalitos, todos esperan que los hijos de Dios vuelvan a estar en la tierra a cargo de todo el asunto, ¿verdad? Y que Dios esté a cargo de todos nosotros. Ese es el anhelo de la creación, entonces va a haber paz, los animales van a dejar de ser feroces, las serpientes ya no van a ser venenosas, todo eso va a cambiar, ¿verdad? Ahorita está así todo el mundo por la caída. Entonces hay un clamor de la iglesia, el verso 23, dice, y no solo ella hablando de la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, porque tú has nacido de nuevo, eres una nueva criatura en tu espíritu y tu alma está en el proceso de santificación, estás en un proceso, pero tu cuerpo todavía está sujeto a este mundo caído, por eso tienes achaques, dolores, te enfermas, sientes frío, calor, lo que sea, ¿verdad? Porque estás todavía en este cuerpo, ¿verdad? Entonces también hay un clamor del Espíritu, ¿verdad? Ahí en el verso 6, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Y es cuando oramos en lenguas y tenemos que estar orando en lenguas, cuando hay muchas situaciones que no sabemos, que están fuera de nuestro control atemorizantes, cuando hay situaciones difíciles. Es bueno entender que estar en el Espíritu podemos estar orando en lengua, no tienes que gritar, puedes orar en voz baja. En lengua es una situación de temor, de angustia, ¿verdad? Y empiezas, y ahí estás orando y las cosas van a cambiar y el Espíritu te va a estar hablando ahí en tu alma y tú vas a estar comunicándote con Dios en el Espíritu. Y ahorita hablando de toda esta lucha, hay dos palabras que describen toda esta lucha que luego tenemos. Ahorita vamos a ver por qué tenemos lucha y tenemos que pasar por yo le digo como entrenamiento para obtener la victoria, el premio que vamos a tener. No te vas a quedar en esa lucha, pero
Tienes que entender que si mi Jesús pasó por cosas y sufrió, ¿y tú por qué no? Eres un seguidor de Cristo, ¿verdad? Yo sé que Él fue clavado en la cruz. Tú no tienes que ser clavado en la cruz, pero sin embargo tienes que cargar tu cruz cada día, ¿verdad? Tú no tienes que morir ahorita físicamente, ¿verdad? Pero tienes que morir a tu carne, ¿verdad? Ese es duro también, ¿verdad? Para que puedas vivir en el Espíritu. Entonces hay dos palabras que describen todo esto, una agonía, una lucha y un éxtasis, que es como un alivio, un descanso. Ahí en Romanos 8, 28, estoy siendo en Romanos 8, 28, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ese versículo es clave. Aún las cosas malas que parece que te están sucediendo y feas, ese problema en el trabajo, ese enemigo que tienes por ahí cerca, ese abandono, lo que hay ahorita, eso te ayuda para bien por muchos motivos, porque te va a hacer crecer, te va a hacer vivir en el Espíritu, te va a recordar de Dios, vas a aprender a ser más que vencedor, más que vencedora. Dios te va a ayudar a través de esas pruebas que pasan para que tú crezcas y vivas más en el Espíritu. Por eso ese versículo dice, sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Tú lo amas de seguro, ¿verdad? Por lo tanto, todas las cosas te ayudan para bien, aun lo que parezca muy malo y muy feo que estás pasando, te ayuda para bien. Es para bien, no es para mal, porque ya eres hijo, hija de Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y tú y yo fuimos llamados para algo. Por eso nacimos y por eso Dios nos creó. Entonces, hablé de una lucha, pero el premio es que todo es para bien. Todo lo que te pasa es para bien. ¿Verdad? Dios lo sabe. Mira el 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos. O sea, Jesús es también como nuestro hermano, ¿verdad? Y Él todo lo sabe, Él sabe los padecimientos que tú y yo estamos pasando y los entiende, porque Él ya estuvo en la carne, Dios mismo se encarnó y Él estuvo en la tierra y padeció y te entiende. Tú no puedes decir, es que tú no me entiendes, Señor, porque tú eres Dios y tú no sabes lo que estoy sufriendo. Claro que Él lo entiende y Él sufrió más que tú y que yo. Él pasó cosas más feas todavía. ¿Verdad? ¿Cómo no te va a entender? Lo que pasa es que te quiere hacer más que vencedor, más que vencedora, para que tú triunfes y que pases a través de la adversidad con la ayuda de Él, con la ayuda del Espíritu Santo, y ya no viviendo en la carne, sino viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, mira, ve primera de Pedro 1:2. ¿Están tristes? Primera de Pedro 1:2. Fíjate lo que dice. Aquí habla elegidos según la presciencia, no la presencia. Hay unos que leen mal este versículo. Ay, cuánto he visto, hermanos. Primera de Pedro 1:2 dice elegidos según la presciencia, o sea, quiere decir conocimiento previo. O sea, Dios sabe todo lo que estás pasando, Dios sabe lo que quiere de ti, Dios sabe para dónde vas y habla de un conocimiento previo de tu vida, de mi vida y para dónde te diriges. Amén. Y se elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, o sea, en estar apartado para el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Y Pedro se está dirigiendo a todos los hermanos aquí, que todos ellos son elegidos según su presencia, cada uno para alguna cosa especial. Tú fuiste, amada hermana, para algo, tú, amado hermano, para algo, yo también para algo, y cada uno de nosotros fuimos elegidos para algo según su conocimiento previo, presciencia, ¿verdad? Él todo lo sabe de antemano, ¿verdad? Entonces no puedes tú decir que no. Ahora, Dios nos predestinó, y hay que saber un poquito de la predestinación. Hay un error a veces
en el concepto de la predestinación, porque dicen que hay personas que están predestinadas para irse con Dios y predestinadas para irse al infierno. Para mí, mi punto de vista personal, respetando los de los demás, es que Cristo murió por todos porque a todos los predestinó para ser salvos, pero unos no quieren o les importa más este mundo, les importa más la carne, les importa más las posesiones, les importa asegurarse en este mundo más que en el reino de Dios, no llegan a entender cosas y por ese motivo hay eso, ¿verdad? Pero Cristo murió por todos, dice la Biblia, no murió nada más por los predestinados para ser salvos, ¿verdad? Y aquí se entra una controversia, luego que ahorita no quiero hablar de eso, pero yo pienso que Cristo murió por todos, murió por ti, por mí, ¿verdad? Y que todos estamos predestinados para convertirnos, para conformarnos a la imagen de Jesús. Entonces, nuestro objetivo en esta vida es conformarnos, o sea, hacernos a la forma de la imagen de Jesús, como era Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Pues rubio, con el pelo largo. No, esa es una imagen externa. Jesús no se sabe cómo era él. Gracias a Dios que no dejó ningún retrato, ni dibujo, ni nada para que no lo estuviéramos adorando. Así de ese modo, ¿no? Porque dice la Biblia que no te das imagen de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? No te va a hacer ninguna imagen de lo que está ahí, pero sí nos hizo ver cómo era Jesús, cómo era su corazón, cómo era su vida, cómo era su alma, Dios mismo, cómo es bueno, para siempre su misericordia, recto, justo, verdadero. ¿Me entiendes? Todo eso se tiene que formar en nosotros, pensando bien, viviendo para el bien, alejados del mal. No tienes que conocer el mal, tienes que conocer el bien. Amén. Y caminar en ese bien, porque es donde está la paz y la felicidad. Entonces, no todo, muchos son llamados y pocos los escogidos. También hay otro versículo y que se confunde mucho con esta situación. Mira, ve Mateo 20:16. Mateo 20:16. Mateo 20:16 dice, así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos, más pocos escogidos. Esto se podría interpretar que a unos sí los llamó y a otros los hace a un lado y los tira a la basura. No, yo lo que al estar estudiando esto en relación al tema que estamos hablando, que muchos son llamados pero pocos quieren ser escogidos. Yo he visto cuántas personas, y me da tristeza, que yo los había podido utilizar para grandes cosas. He conocido personas que tenían cualidades, llamados inclusive para con jóvenes, muchachos y todo, pero prefirieron otra cosa, ¿verdad? Entonces toda la vida se la pasan vagando por todos lados y nunca llegan a nada. Y tú puedes decir, es que Dios no me escogió. Claro, Dios lo escogió, pero la persona caminó en la carne, no se sujetó y eso provocó que él fuera eliminado al no ser escogido por él mismo, no porque Dios no lo escogiera, ¿me comprenden? Eso es como debe entender ese versículo. Uno mismo se puede dejar de escoger, ¿verdad? Por la forma en que uno actúa o por caminar en la carne. Por eso tenemos que caminar bien y estar oyendo lo que dice Dios, ¿verdad? Y obedecer. Una palabra clave aquí es seguirlo a Él y obedecerle. Esa es la lucha tan grande que tenemos. Entonces, ahí en Romanos 8:30, ahorita hablando de todo esto, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Entonces aquí habla de un proceso, fíjate, habla de un proceso, primero de llamado. Tú lo sientes en tu corazón. Yo he visto personas que son llamadas por Dios, sienten en su corazón y botan todo. ¿Que no fueron llamados? Claro que sí, pero tienes que mantenerte en lo poco, en lo mucho.
con poquito o con mucho, o como sea, mantenerte con tu corazón para Dios y amando a las personas. El objetivo es amar a los demás, no amarte a ti mismo, sino a los demás, ¿verdad? Es la clave para no vivir en la carne. Amar a Dios y a los demás, y aunque no te ames tú tanto, ese es el problema, ¿me entiendes? Ámate en el sentido que eres hijo, hija de Dios. Respeta tu cuerpo, pero no que toda tu vida sea centrada para ti, ¿verdad? A estos también justificó, y a los que justificó también glorificó, y aquí a través de la victoria, de la glorificación, las coronas, la bendición para siempre. ¿Tú te lo quieres perder? ¿Eh? Claro que no. Entonces tenemos que pasar por esto, ¿verdad? Y a los que llamó también glorificó. ¿Qué circunstancias, personas o cosas o demonios están en contra de ti? Mira el verso 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es para nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú estás caminando en el Espíritu, estás caminando con Dios y sabes que a todos nos puede fallar, pero otra vez vuelves y otra vez vuelves con Dios. Y ahí te estás metiendo con Dios. Te vas para acá, pues te vas para acá. Te vas para acá y regresas con Dios. Y vas caminando con Dios. Por eso es una lucha. ¿Me comprendes? Por eso le llamo nuestra batalla diaria, porque es una batalla estar caminando en el Espíritu. No es nada más que ya ahí floto en las nubes y ya. No, algo te quiere sacar para acá o para acá y tú tienes que meterte. Es una lucha, una batalla. Dice, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú caminas rectamente, no te va a pasar nada, ¿verdad? Y luego ve el verso 32, el que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Te va a dar todas las cosas. Lo oyes, qué padre. Hay una victoria fabulosa por pasar por esto, por este entrenamiento. Yo le llamo entrenamiento, ¿no? Este sufrimiento. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que te justifica. No te preocupes. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, ni tribulación ni angustia. Aquí está hablando, mira, te voy a hablar de 7 maldiciones del diablo contra los cristianos. Eso lo hace el diablo para separarnos de Dios. Fíjate las cosas que hace para separarte. No es Dios, es el diablo, ¿verdad? Dice, ¿quién te separará del amor de Dios? Y aquí ve el asunto. Tribulación es un periodo de una crisis tremenda. A veces pasamos por crisis tremendas. Si tú estás agarrado de Dios, ninguna tribulación te puede agarrar. Así empezaba la gran tribulación, ¿no? Estás agarrado de Dios, ¿verdad? Agarrada de Dios. Angustia. ¿Cuántos han sufrido angustia? Sientes aquí en el estómago miedo, así. Ponte a orar en lenguas, ¿no? Angustia. Nada, eso te va a separar de Dios. Y a veces crees que Dios no está contigo. Y dices, ¿dónde estás? Dios ya no lo ves de la angustia que sientes. Pero Él siempre está ahí, no se va a ir de ti. Reconócelo, tú estás aquí en este momento y la angustia se va a empezar a ir. ¿Sí? Persecución. Óyelo bien, ahorita como están las circunstancias en el mundo puede haber persecución. ¿Y qué? Toda la vida los cristianos fueron perseguidos y cuando fueron perseguidos es cuando más gente se salvó, es cuando más creció el cristianismo. ¿Sí? Más bendición, más poder de Dios, más gracia, más favor cuando hay persecución. Porque entonces se multiplica el poder del Espíritu Santo porque dejas de caminar en tu carne y te agarras más de Dios por la persecución y empieza a fluir más el Espíritu Santo, señales, milagros, sanidades, prodigios, multiplicación de comida, protección, etcétera, etcétera, cuando hay persecución. Hambre, ¿sí? Dios no te va a dejar morir de hambre. Siempre va a encontrar algo para darte de comer. Son los ataques del diablo ahorita en esta época, ¿verdad? Desnudez, siempre Dios te va a vestir. ¿No vistió a Adán y Eva? ¿Tú eres que no le hará por ti también que te vaya a vestir? Peligro, pues peligros hay, ¿verdad?
y constantemente sales a la calle y los balaceras y cosas que hay ahí, Dios te salvará de eso o te evitará que vayas a un lugar peligroso, ¿verdad? Y dice, o espada, yo le digo arma, ¿verdad? Porque ahora ya no se usan espadas, a veces sí, pero más que nada balas, bombas atómicas, todo lo que quieras, Dios está contigo, ¿verdad? Verso 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Dios quiere hacerte más que vencedor, ahí está, ahí dice el versículo, ¿verdad? Dios quiere protegerte porque hay 10 cosas, fíjate, 10 cosas que te quieren separar del amor de Dios, 10 cosas que le pasan a los seres humanos hablando de estas luchas. ¿Cuántas? 10 cosas, ¿sí? Dice, por el verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, la muerte, si tú lo piensas, es solo una puerta para la vida, ¿verdad? La muerte es separación del cuerpo, separación de... La segunda muerte es la peligrosa, te separa de Dios para siempre, ¿verdad? Pero la muerte es la puerta para la vida. Vas a la vida, no vas a la muerte, vas a la vida. Y tienes que empezar a pensar así, el diablo lo pone todo al revés. Por lo cual es seguro que ni la muerte, ni la vida de este mundo, ¿verdad? La única vida que vale es la vida de Dios. Vivir para Dios es lo que vale, no importa lo que veas, las personas que veas, las cosas que te digan las personas, la vida está en Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, eso dijo Jesús. Ni ángeles, porque los ángeles caídos te quieren separar de Dios. Ellos andan ahí viendo a ver cómo te separan, ¿verdad? Te hacen caer o cosas de ese tipo. Ni principados, ni potestades, ¿sí? Los poderes de la oscuridad, de las tinieblas, del ocultismo, de brujería, hechicería, pero no van a poder, no pueden. Nada te separará del amor. Si tú amas a tu Jesús, amas a mi Jesús y amas a Dios sobre todas las cosas, nada te va a poder separar, ¿verdad? Ni lo pasado. El diablo trata de acordarte al pasado para que te regreses y para que caigas y pierdas. ¿Ya viste dónde estaba Dios en esto? Mira todo lo que te hicieron y todo lo que te pasó. Pero eso ya pasó. El amor de Dios siempre estuvo en esa situación para sacarte adelante. Ni lo presente ni lo futuro, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo bajo, ni la astrología, ni nubes, ni naves espaciales, ni nada, ni lo profundo de allá abajo del infierno, nada te podrá separar del amor de Dios si tú estás agarrado de Dios. Entonces, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo ves? Entonces, es importante que tú entiendas esta clase de hoy, que hay que pasar por un sufrimiento por Cristo. Yo me extraño, ves que hay cristianos que dicen, no, yo me la paso bien padre. Una de dos, o están mintiendo, o están en el mundo y dicen que son cristianos, porque el que se separa para Cristo empieza a sufrir por causa del mundo y por causa de la carne. Pero si tú sufres por causa de eso, vale la pena. Si tú sufres por las cosas que tú mismo te provocas, tú te lo buscaste, ¿verdad? Pero si estás sufriendo por causa de Cristo, quiere decir que vas bien, ¿verdad? Y que tienes una recompensa y una victoria. Esa es la conclusión de esta clase. Que si pasas por ese entrenamiento vas a tener la victoria. Yo quiero orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús levanto la vida de todos mis hermanos, mis hermanas delante de ti, Padre. Te pido en esta hora, Dios bendito, que nos fortalezcas en el poder de tu fuerza para vencer todas las cosas que este mundo nos está trayendo y el diablo nos está trayendo porque nos quiere separar de ti. Aún los gobiernos de este mundo y otras cosas quieren separarnos de ti, Padre. Pero nada lo va a impedir, nada va a impedir que estemos unidos con ti en tu amor.
Tú eres la fuente del amor y de la vida. ¿A dónde podemos ir nosotros? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Padre, fortalécenos, ayúdanos para vencer. Si alguien está pasando por una prueba ahorita, por una tentación, por un temor, por una angustia, por una persecución, por hambre, por desnudez o peligro, nada te va a separar del amor de Dios. Padre, pedimos ayuda. Yo oro por mis hermanos y hermanas que están pasando ahorita por alguna prueba, por alguna lucha. Y te digo, hija mía, este es un entrenamiento únicamente. Es un entrenamiento porque vas a tener la victoria y luego lo vas a ver. Y cuando salgas de esto vas a ver la victoria, vas a ver la luz, vas a ver la gloria y hasta te vas a reír de lo que pasaste, porque ya pasó. Y tú viste que no te pasó nada ni te va a pasar nada, porque Dios está contigo, porque Dios te ama, Dios te cuida y tu espíritu y tu alma son preciosos para Dios. Dile, Señor, gracias, ayúdame a superar todos estos temores que tengo por lo que estoy pasando, toda esta angustia, llévatela de mi vida en el nombre de Jesús y danos fuerza para seguir adelante y llegar de regreso contigo hasta la victoria, Señor, porque tenemos la victoria asegurada contigo, Señor. No es de que vamos a ver si hay victoria, está la victoria asegurada contigo si padecemos juntamente con Cristo. Como Él padeció, algunos tienen que padecer, pero la victoria está asegurada, Señor. Los bendecimos, fortalécelos, mis hermanos, mis hermanas que nos ven. En el nombre de Jesús, sigan adelante, no desmayen, porque Dios está con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados, amadas. Dios les guarde.